Mira a tu alrededor. Observa la energía de las personas, cómo son la mayoría de sus acciones, su estado emocional. Todo a nuestro alrededor nos presiona a producir más, correr más y luchar incansablemente por todo lo que queremos. La sociedad grita un mensaje claro, que el éxito pertenece solo a quienes se agotan en la búsqueda de sus sueños. Pero la realidad muestra otra cosa. Cuanto más las personas fuerzan, más bloqueadas se quedan. Cuanto más intentan controlar cada resultado, más ansiedad sienten. Los estoicos se dieron cuenta temprano de que esa lógica estaba equivocada. No es la tensión la que construye resultados duraderos, es la calma. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del Imperio Romano, no escribió sobre correr detrás de la vida ni luchar contra todo. Escribió algo simple y profundo: limítate al presente. No porque el futuro no importe, sino porque una mente tensa, siempre proyectada hacia el mañana, pierde eficiencia hoy. Esto no es sinónimo de pasividad, es acción sin desesperación. Existe una diferencia enorme entre actuar con intención y luchar contra la realidad. Piensa en el agua. No rompe las rocas con fuerza bruta, fluye, rodea, se adapta y, con el tiempo, transforma todo el paisaje, no porque lucha, sino porque persiste sin rigidez. Cuando aprietas la vida como si tuvieras miedo de perderlo todo, tu cuerpo entra en alerta, la mente se cierra, tu percepción disminuye. Es justamente eso lo que hace que las oportunidades que tanto buscas se vuelvan invisibles. La ansiedad crea resistencia, y la resistencia bloquea el movimiento. Muchas veces no es la falta de esfuerzo lo que impide avanzar, es el exceso de tensión. Cuando te relajas por dentro, no te vuelves débil, te vuelves más lúcido, y la lucidez cambia las decisiones. Tu mente deja de estorbar el movimiento de la vida. Los estoicos llamaban a esto amor fati, aceptar el ritmo de la vida sin renunciar a la responsabilidad sobre tus elecciones. En este video voy a mostrarte 9 principios estoicos, prácticos y aplicables para alcanzar lo que quieres sin desgaste interno. Y antes de continuar, solo te pido 2 cosas. Dale me gusta a este video y escribe en los comentarios una frase simple: hoy dejo que la vida fluya. Esto cambia la forma en que te relacionas con tus deseos, porque cuando dejas de forzar el resultado, finalmente permites que las cosas empiecen a pasar. Ahora sí, empecemos. 1. El arte del deseo. Cuanto más deseas algo, más parece que se te escapa de las manos. Esa es la paradoja que enloquece a mucha gente. Los estoicos entendieron algo que hoy la psicología empieza a confirmar. El problema no es el deseo, sino el apego que se crea a su alrededor. Epicteto, que pasó de esclavo a convertirse en uno de los mayores filósofos de la historia, enseñaba que la verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en disminuir la dependencia emocional de aquello que no está bajo tu control. En el momento en que algo se vuelve indispensable para tu felicidad, pierdes equilibrio. Cuando sigues estando completo incluso sin eso, ganas fuerza. Tener pocos deseos no significa renunciar a la vida ni abandonar ambiciones. Significa saber la diferencia entre querer algo y necesitar eso para sentirte completo. Cuando necesitas, creas tensión. Cuando deseas con desapego, creas espacio. Desear sin necesitar es lo que transforma la ansiedad en magnetismo. Piensa en las personas de tu vida que parecen atraer oportunidades con naturalidad. Generalmente no son las que viven quejándose de lo que les falta, ni las que pasan todo el día publicando afirmaciones desesperadas en las redes sociales, tratando de convencer al mundo y a sí mismas de que están bien. Son personas que sostienen sus deseos con ligereza, como quien sostiene una mariposa posada en la palma de la mano, sin apretar, sin miedo, sin intentar controlar.
Quieren que sucedan cosas buenas, pero no ponen su valor personal dentro del resultado. Eso es lo que los estoicos llamaban indiferencia preferida. Prefieres el éxito, prefieres el amor, prefieres la abundancia. Pero tu paz interior no depende de que esas cosas lleguen. Tu felicidad no está rehén de lo que sucede fuera de ti. Y es exactamente esa postura la que crea una fuerza discreta, pero extremadamente poderosa. Porque las personas y las oportunidades sienten cuando alguien no actúa desde la carencia. Cuando practicas el deseo desapegado, dejas de emitir urgencia, esa energía que presiona, que cobra, que aleja, y empiezas a actuar desde un estado interno de confianza y suficiencia. Incluso antes de que aparezca cualquier resultado concreto, algo ya cambia con claridad. Tus decisiones dejan de nacer del miedo, y las decisiones tomadas con claridad y confianza casi siempre producen mejores resultados. El verdadero giro ocurre cuando dices, me encantaría que esto sucediera, y aún así tomas acciones consistentes e inspiradas en la dirección de tu objetivo. Pero por dentro te repites, si no sucede exactamente como lo imaginé, sigo estando completo. Eso no es rendirse, eso es madurez emocional, eso es crecimiento real. Crecer es entender que la vida muchas veces ve posibilidades que tu visión actual todavía no alcanza. Existe un campo mucho más amplio de posibilidades cuando sueltas el control y confías en el proceso. Practica esto hoy. Trae a tu mente tu mayor deseo, respira profundo y di con honestidad que esto suceda o algo aún mejor. Siente cómo esta frase alivia la presión interna, relaja el cuerpo y abre espacio para nuevas posibilidades. Deja que esta idea penetre en tu mente y en tu corazón, y comparte en los comentarios si esto tuvo sentido para ti. Yo elijo paz, no desesperación. 2. Magnetismo del momento presente. Tu mente probablemente pasa todo el día en todos los lugares, menos donde tu poder realmente existe, aquí y ahora. La mayoría de las personas vive mentalmente dividida entre dos lugares que no existen, un futuro que aún no llega o un pasado que ya no puede ser cambiado. Es como intentar conducir mirando solo por el retrovisor o solo hacia el horizonte, ignorando por completo la carretera que tienes enfrente. Pero los estoicos comprendieron algo esencial. Toda la vida real ocurre en el momento presente y toda creación nace desde aquí. Cuando no estás aquí, pierdes la magia. Séneca escribió, la verdadera felicidad es aprovechar el presente. Y esto no es poesía ni filosofía abstracta. Es un principio práctico y observable de la vida. Cuando tu conciencia está totalmente presente, percibes oportunidades que una mente dispersa simplemente no ve. Percibes el tono de una conversación, un detalle en el ambiente, una pausa que lo cambia todo. Tal vez habrías ignorado ese comentario casual que te lleva a tu próxima gran oportunidad. Sientes el impulso de tomar un camino diferente hacia casa, y en ese trayecto encuentras a la persona correcta, la idea correcta o el insight que desbloquea algo que llevaba meses detenido. Pero aquí está el punto que muchos no entienden sobre la presencia. No se trata solo de atención, se trata de energía. Cuando estás verdaderamente presente, sueltas el peso del arrepentimiento y de la ansiedad y pasas a operar desde tu estado más limpio y disponible. Esa energía es profundamente atractiva, tanto para las personas como para las circunstancias. Piensa en las personas más magnéticas que conoces. No son agitadas, apresuradas ni mentalmente ausentes. No son las que revisan el celular todo el tiempo, ni las que viven hablando de lo que algún día van a hacer. Son las que te miran a los ojos cuando hablas, escuchan de verdad y te hacen sentir que en ese instante nada importa más que ese encuentro.
quien te hace sentir como si fueras la única persona en la sala. Esa es la fuerza silenciosa de la presencia. Y aquí está la ironía más poderosa. Cuando dejas de vivir para el futuro, empiezas a construir un futuro mejor. Cuando dejas de intentar escapar de este momento se convierte en la base de todo lo que deseas crear. Las oportunidades no viven en el mañana, viven en la calidad de conciencia que traes al hoy. Tu respiración es tu ancla en el presente. Cada vez que tu mente se vaya al y sí, o al sí tan solo, vuelve a la respiración. Siente tus pies tocando el suelo, como si estuvieras creando raíces en el ahora. Observa 3 cosas que puedas ver, oír o sentir en este instante. Esta es una práctica concreta de alineación interna. El momento presente no es solo donde existes, es donde creas. Deja de vivir en la sala de espera de tu vida. Entra en la realidad que está ocurriendo ahora, porque es aquí donde las decisiones se vuelven claras, las conexiones se forman y los verdaderos movimientos comienzan. 3. No eres inmune a los obstáculos. Esto no es una posibilidad, es una garantía inevitable de la existencia. La vida no pone a prueba a algunas personas, pone a prueba a todas. Pero hay algo que diferencia a quienes realizan sus sueños de quienes permanecen detenidos: la forma en que cada uno lidia con la resistencia. La resistencia puede convertirse en tu enemiga o en tu maestra, y esa elección ocurre en el momento exacto en que algo no sale como lo habías planeado. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos del mundo antiguo, enfrentó pestes, guerras, traiciones y pérdidas profundas. Y aún así encontró claridad para escribir una de las frases más directas de la filosofía práctica. El obstáculo a la acción impulsa la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino. Ese es el secreto para transformar cada contratiempo en una preparación silenciosa para algo mayor. Cuando dejas de luchar contra la realidad como si estuviera equivocada y comienzas a moverte con ella, algo cambia. La resistencia deja de ser peso y pasa a ser dirección. La mayoría de las personas encuentra un obstáculo y de inmediato piensa que el mundo está en su contra. Se lo toma de manera personal, pierde energía emocional y abandona antes incluso de entender qué se estaba construyendo allí. Pero, ¿y si cada obstáculo fuera en realidad un entrenamiento disfrazado? Una forma de la vida de fortalecerte antes de entregarte aquello que tanto deseas. Piensa en la ostra y la perla. La arena no destruye a la ostra, no la paraliza. Genera algo valioso, porque la ostra responde con inteligencia a la incomodidad. Los obstáculos no son castigos, son invitaciones a convertirte en la persona capaz de sostener el siguiente nivel de tu vida. Cuando aceptas la resistencia, en lugar de resentirte, algo práctico cambia en tus acciones. Dejas de desperdiciar energía luchando contra lo que es y comienzas a usar esa energía para atravesar lo que es. Te vuelves como el agua, flexible, persistente y con el tiempo, imparable. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con el hecho para actuar con inteligencia. Esto no significa pasividad. Significa actuar con claridad, no desde la desesperación. Respondes en lugar de reaccionar. Buscas la lección en el desafío y la oportunidad escondida en el obstáculo. La próxima vez que algo no salga como lo planeaste, no te cierres de inmediato. Detente y pregunta: ¿cómo puede esto estar preparándome? ¿Qué está intentando fortalecer esta experiencia en mí? Porque a veces el retraso es protección. A veces el desvío conduce a un camino mejor que el destino original. Y muchas veces el no que recibes abre espacio para un sí más grande. Confía en el proceso, incluso cuando no ves el panorama completo. La vida ve curvas que tú aún no alcanzas.
4. El poder de la autoridad interior. Has estado entregando tu poder a todo y a todos a tu alrededor, y por eso aquello que deseas siempre parece estar a unos pasos de distancia. Los estoicos descubrieron algo simple y decisivo. La verdadera transformación comienza cuando recuperas tu autoridad interior y dejas de permitir que las circunstancias externas gobiernen tu estado interno. Epicteto enseñaba que nadie puede herirte sin tu permiso. Esto no es solo resiliencia emocional, es un cambio profundo de posición interna. Cada vez que piensas, no puedo ser feliz hasta que esto suceda, o solo me sentiré bien cuando aquello cambie, entregas, sin darte cuenta, las llaves de tu reino a algo externo. Es como decir, mi paz está fuera de mí, y vivir así es agotador. Tu estado de ánimo pasa a depender del comportamiento de las personas. Tu confianza oscila según el saldo de la cuenta bancaria. Tu valor sube y baja de acuerdo con elogios, me gusta o reconocimiento. Es como vivir atado por hilos invisibles, donde cada comentario, cada resultado y cada imprevisto te jala hacia un lado distinto. Y lo más peligroso es que esto parece normal, porque mucha gente vive así. Pero cuando recuperas tu autoridad interior, ganas conciencia, te das cuenta de que tu paz, tu alegría y tu sensación de abundancia son decisiones internas, no recompensas externas. Esto no es indiferencia frente a los resultados, es dejar de delegar tu bienestar en ellos. Sigues actuando, intentando y construyendo, pero no pones tu identidad en la línea de llegada. Este cambio elimina la escasez emocional porque dejas de actuar desde la desesperación. Cuando sabes que puedes estar bien independientemente de las circunstancias, tus elecciones se vuelven más lúcidas y firmes, porque tu valor no está en juego, te vuelves más auténtico, y eso se percibe. Las personas sienten cuando alguien no suplica validación. Es como entrar en una sala sin necesidad de probar nada. La postura habla antes que las palabras. Por eso, las oportunidades tienden a fluir hacia quien no las persigue con ansiedad. El éxito suele acercarse a quien no lo necesita para sentirse completo. Quien actúa desde la autoridad interior crea una fuerza silenciosa que atrae, en lugar de repeler. Empieza a practicar esto hoy. Antes de abrir las redes sociales, antes de mirar tu cuenta bancaria, antes de buscar cualquier aprobación, haz una pausa consciente y pregúntate, ¿cómo elijo sentirme ahora? Honra esa elección, porque el mundo exterior siempre refleja el mundo interior. Cambia la posición interna y lo externo se reorganiza. Siente este poder creciendo dentro de ti y comprométete con él. Comparte en los comentarios. Yo soy el autor de mi propia experiencia. 5. El arte de la no acción estratégica. Esto puede parecer contradictorio, pero en muchos momentos la actitud más poderosa que puedes tomar es no hacer absolutamente nada. Los estoicos comprendieron algo que nuestra cultura, obsesionada con el movimiento, olvidó. Existe una diferencia clara entre estar ocupado y ser eficaz, entre actuar por ansiedad y actuar con dirección, entre forzar acciones y permitir que la acción correcta madure. Lao Tse enseñaba que el sabio no intenta controlarlo todo y justamente por eso alcanza resultados duraderos. A veces, tu mayor avance no viene de hacer más, sino de dejar de interferir en lo que ya está en movimiento. Vivimos en una cultura que confunde acción con progreso. Gran parte de lo que llamamos acción es solo ansiedad disfrazada de productividad. Respondemos demasiado rápido, decidimos demasiado pronto, hablamos cuando todavía deberíamos observar. Nos mantenemos ocupados porque la quietud nos incomoda, porque detenernos da la sensación de perder el control, y entonces seguimos avanzando por miedo. La paradoja es simple.
Esa energía frenética suele alejar exactamente aquello que estamos intentando atraer. La no acción estratégica no es pereza ni renuncia a tus objetivos. Es la capacidad de reconocer que ya hiciste tu parte y que insistir más allá de eso se convierte en interferencia, no en esfuerzo. Es como plantar una semilla, después de enterrarla, cavar todos los días para ver si creció, no acelera el proceso, solo destruye la raíz. Algunas cosas necesitan germinar lejos de tus ojos, en el silencio, en el tiempo correcto, sin presión. Piensa en un maestro de ajedrez. No mueve piezas para parecer activo, observa el tablero, lee el ritmo del juego y espera el momento exacto, incluso si eso significa parecer quieto mientras el otro se precipita. La paciencia se convierte en poder. La contención se transforma en ventaja. En la vida real, esto aparece cuando dejas de insistir en una conversación improductiva, cuando dejas de explicar demasiado, cuando no reaccionas a una provocación, o cuando decides no actuar en el punto máximo de la emoción. Estas pausas no te retrasan, te protegen. Al aprender el arte de la no acción estratégica, dejas de agotarte con movimientos que consumen energía, pero no producen un avance real. Empiezas a confiar más en tu percepción, a sentir cuándo actuar y cuándo retroceder es el movimiento más inteligente. Y muchas veces, al esperar, percibes algo esencial. El espacio que creaste era exactamente lo que faltaba para que apareciera la solución. No porque el universo haga magia, sino porque dejaste de bloquear caminos con acciones precipitadas. Esta semana, practica algo simple y poderoso. Di, todavía no lo sé, cuando realmente no lo sepas. Espera cuando la espera parezca más lúcida que la prisa. Observa cómo esto crea espacio mental, emocional y práctico para respuestas que no surgen bajo presión. En 30 días puedes ganar 3.000 euros sin invertir tu propio capital y sin pasar horas y horas delante de un ordenador y de gráficos complicados. Mi nombre es Enrique Morís y soy el fundador de... La vida no recompensa a quien se mueve todo el tiempo, sino a quien sabe quedarse quieto el tiempo suficiente para recibir lo que ya venía en camino. 6. Gratitud, una fuerza que ordena tu interior. La mayoría de las personas cree que la gratitud se limita a ser educado o a tener pensamientos positivos, pero los estoicos veían algo mucho más profundo y práctico. Para ellos, la gratitud no era una emoción pasajera, era una postura interna frente a la realidad. La gratitud funciona como una fuerza de reorganización interior, porque cambia la forma en que percibes, interpretas y respondes a lo que sucede. Cuando reconoces de manera consciente lo que ya tienes, dejas de actuar desde la escasez y comienzas a actuar desde la solidez. Eso es dirección mental. Es como ajustar el enfoque de una lente. El mundo no cambia, pero lo que ves gana nitidez. Marco Aurelio escribió: al despertar por la mañana, dite a ti mismo, las personas con las que trataré hoy pueden ser entrometidas, ingratas, arrogantes e injustas. Actúan así porque no distinguen el bien del mal. Aún así, reconozco que comparten la misma naturaleza humana que yo. Aquí, Marco Aurelio no idealiza a las personas, protege su propia mente, no niega la dificultad, pero elige no permitir que ésta gobierne su estado interno. Eso es gratitud. Ver la realidad sin volverte rehén de ella. Cuando la practicas, abandonas la mentalidad de escasez y sales del estado constante de privación interna. En lugar de pensar en lo que falta, reconoces lo que ya sostiene tu vida ahora. Irradias presencia, no porque todo esté perfecto, sino porque dejaste de luchar contra lo que es inevitable. Esto no tiene nada que ver con positividad superficial ni con sentimientos vacíos. La verdadera gratitud estoica reconoce el problema, pero se niega a vivir mentalmente dentro de él.
no te endureces por lo que ocurre en tu vida. Incluso frente a los mayores problemas imprevistos, conservas dentro de ti tu fuerza, tu energía, tu determinación y tu fe. Son estos estados los que te dan base para superar las adversidades, crecer como ser humano y responder con lucidez, no con miedo. La gratitud funciona como un vaso con agua y aceite. El aceite puede ser espeso, oscuro, pesado, pero nunca se mezcla con el agua. Se queda arriba, no la contamina, no la invade. Cuando practicas gratitud, haces exactamente eso con tus sentimientos más nobles. Los proteges. Nada, por más denso que parezca, tiene el poder de alcanzarte. Esto crea una espiral de fortalecimiento. La gratitud genera claridad. La claridad genera mejores decisiones, y las mejores decisiones crean experiencias más estables. Por eso vale la pena practicar la gratitud como una acción concreta, no solo como una sensación interna. Hoy mismo haz un agradecimiento sincero, un reconocimiento honesto. Escribe un mensaje, haz una llamada. Agradécete a ti mismo, a tu cuerpo por seguir sosteniéndote, a tu respiración por estar presente sin exigir nada a cambio. La gratitud que practicas transforma lo que tienes en suficiente, y lo suficiente es el único suelo donde algo nuevo crece con estabilidad. Valorar lo que ya has recibido no empobrece tus deseos, madura tus conquistas. Quien honra lo que ya tiene se vuelve confiable para recibir más. 7. La fuerza de la soberanía emocional. Tus emociones no te están sucediendo, están siendo creadas por ti. Cuando comprendes esto, puedes transformar toda tu vida. Sin embargo, la mayoría de las personas pasa años entregando su estado emocional a las circunstancias, a otras personas y a eventos aleatorios fuera de su control. Es como si cualquier situación pudiera tomar el volante de tu vida y decidir la dirección. Séneca enseñaba que todo lo que es nuevo excita la mente, pero solo una mente que busca la verdad logra atravesar esa excitación sin perderse en ella. No es el estímulo lo que nos domina, es la falta de conciencia sobre cómo reaccionamos ante él. La verdadera estabilidad aparece cuando entiendes que tus reacciones emocionales son elecciones, no reflejos inevitables. Cuando te das cuenta de esto, recuperas el centro de tu propia experiencia. Piensa en dos personas viviendo el mismo rechazo, la misma pérdida financiera o la misma decepción. Una se desorganiza por dentro, revive la situación una y otra vez, alimenta el dolor con pensamientos y termina paralizada. La otra siente el dolor plenamente, no huye de él. Observa lo que esa experiencia revela y la utiliza como combustible para crear algo mejor. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la soberanía emocional. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente y aprender a nadar dentro de ella. La soberanía emocional no es reprimir sentimientos ni fingir fortaleza. Es permitir que la emoción exista sin permitir que se apodere de ti. Reconoces la rabia sin volverte agresivo. Reconoces la tristeza sin convertirla en identidad. Sientes miedo sin dejar que él decida por ti. Este es el punto en el que la emoción deja de ser una prisión y se convierte en energía. Porque cuando tienes dominio interno, tus emociones se transforman en materia prima para elecciones más inteligentes. Eliges lo que creas cuando eliges la calma en medio del caos. Es como regular el fuego. Fuera de control, destruye. Bien dirigido, calienta, ilumina y construye. Te conviertes en un poderoso imán de circunstancias más equilibradas cuando logras acceder a la serenidad incluso bajo presión. Y esto no depende de la situación perfecta, depende de la postura interna.
Independientemente de tu situación actual, empiezas a generar experiencias más saludables cuando no reaccionas automáticamente a todo lo que sientes. La práctica es simple, pero no es fácil. Cuando sientas una emoción intensa, detente por un instante y pregúntate, ¿qué me está intentando mostrar esta emoción? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta energía de forma constructiva? En lugar de ahogarte en la emoción, la observas como quien observa una ola. Viene, crece y inevitablemente pasa. Entonces, haz una elección consciente sobre cuánto tiempo permanecerás en ese estado emocional y qué harás con la energía que te ofrece. Porque permanecer atrapado en una emoción es una decisión repetida, no un accidente aislado. Tus emociones son mensajeras, no maestras. Existen para informar, no para gobernar. No deben controlar tus decisiones ni determinar tu destino cuando dominas tu mundo emocional. Cuando gobiernas tus emociones, gobiernas tu vida. Ese es el verdadero poder, silencioso, firme y duradero. Di esto con claridad, no como una afirmación vacía, sino como una decisión consciente. Mis sentimientos existen, pero no me controlan. 8. Tener el coraje de ser tú. Crea lo que deseas recibir. Vivir una vida que no es verdaderamente tuya es pasar los días ajustando quién eres para encajar en las expectativas de los demás, como alguien que cambia de ropa todo el tiempo para agradar a públicos diferentes. ¿Qué esperas de ti mismo cuando escondes lo que piensas, cuando callas lo que sientes, cuando interpretas papeles que no coinciden con tu naturaleza? Esto crea una fricción interna constante, un freno invisible que consume energía y bloquea el flujo natural de la vida. Es como intentar avanzar con el freno de mano activado. Te esfuerzas, pero no te mueves. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cuántos conflictos evitaba al no preocuparse por lo que los demás pensaban o decían, porque quien vive orientado hacia afuera pierde el dominio de lo que sucede por dentro. Y aquí surge la pregunta esencial. ¿Es el miedo a la opinión ajena lo que guía tus elecciones o es el coraje de ser quien eres incluso cuando eso genera incomodidad? No se trata solo de libertad personal, sino de potencia interior. Manifestar comienza cuando pensamiento, emoción y acción dejan de contradecirse. Cuando no eres auténtico, envías señales confusas a la vida, como alguien que pide un destino, pero apunta hacia otro. Es como escribir la dirección equivocada y luego sorprenderte de que la entrega nunca llegue. ¿Cómo puede la vida ofrecerte lo que realmente es tuyo si te presentas usando una máscara? ¿Cómo pueden encontrarte las oportunidades correctas si vives escondiéndote detrás de lo que esperan de ti? La expresión auténtica no es agresividad, no es imponer verdades, es no traicionar la propia conciencia, es decir tu verdad con firmeza y respeto, sin atacar, pero también sin abandonarte. Esto cambia el criterio de las decisiones. En lugar de actuar para agradar, empiezas a elegir con base en tus valores, en lo que realmente te mueve. La autenticidad tiene un efecto natural de atracción y filtrado. Acerca lo que es compatible contigo y aleja lo que no lo es, sin esfuerzo, sin teatro. Exige coraje, porque vivir de forma auténtica significa aceptar que no todos te van a entender, que algunas invitaciones van a desaparecer y que ciertos caminos dejan de tener sentido. Pero eso no es pérdida, es alivio. Porque solo tu yo verdadero es lo suficientemente fuerte para sostener una vida que no pesa por dentro. Todo lo que está destinado a ti responde a tu verdad, no al personaje que creaste para agradar. O continúas atendiendo expectativas externas, o comienzas hoy un diálogo honesto contigo mismo. Elige una decisión pequeña, pero real. Elige lo que realmente quieres, no lo que parece más aceptable.
Observa cómo esto cambia tu postura, tu energía y tus elecciones, y cómo, a partir de ese alineamiento, nuevas posibilidades empiezan a surgir con mayor naturalidad. 9. Confía en el tiempo de la vida. El principio estoico final, y quizá el más profundo de todos, no es la prisa, es el aprendizaje. Confiar en el tiempo del proceso es comprender que las cosas suceden cuando necesitan suceder y no cuando tu deseo inmediato lo exige. Esto no es espera pasiva, es fe activa. Es actuar con disciplina en el presente y, al mismo tiempo, soltar la ansiedad por el resultado. En La inteligencia del universo, Marco Aurelio escribió: acepta las cosas a las que el destino te une y ama a las personas que el destino pone en tu camino. Para los estoicos, el universo no era caótico ni injusto. Era racional, organizado y con un propósito. Todo tenía una función, incluso cuando esa función aún no era visible para una mente impaciente. Y es justamente la impaciencia la que suele convertirse en el mayor enemigo de aquello que deseas construir. Cuando exiges que todo ocurra a tu ritmo, creas tensión. Y donde hay tensión, el flujo se rompe. Forzar resultados es como arrancar una fruta verde de la rama. Puede caer en tu mano, pero todavía no está lista para ser disfrutada. Al resistirte al curso natural de los acontecimientos, pierdes oportunidades reales, porque te quedas atrapado en un solo resultado y empiezas a rechazar caminos que no se parecen a lo que imaginaste. Y muchas bendiciones llegan disfrazadas de desvíos. Cuando confías en el ritmo de la vida, algo cambia por dentro. Relajas el control excesivo y empiezas a caminar a un ritmo más sabio y más alineado que tu agenda personal. Comienzas a percibir que los retrasos no siempre son castigos. Muchas veces son protección, otras veces son preparación. A veces todavía no eres la persona capaz de sostener aquello que estás pidiendo. En otras, el mundo a tu alrededor aún necesita reorganizarse para crear las condiciones correctas. Piensa en tu propia vida. ¿Las mejores cosas que te han pasado llegaron exactamente cuando las planeaste? ¿O aparecieron por sorpresa por caminos que jamás habrías elegido de forma racional? La mayoría de los grandes giros sucede así. No cuando fuerzas, sino cuando estás listo. Confiar no significa dejar de actuar ni abandonar metas. Significa actuar con dedicación, sin convertirte en rehén de la ansiedad por el resultado. Cuando te entregas con gracia, ocurre algo esencial. Dejas de agotarte, intentando controlarlo todo, y comienzas a ver la belleza del momento presente. Mientras la mente ansiosa vive proyectada en el mañana, la vida real sucede ahora. Y es ahora cuando el universo trabaja a tu favor, incluso cuando todavía no es visible. Los estoicos no hablaban de manifestación como la autoayuda moderna, pero comprendieron algo fundamental. La verdadera manifestación no es conseguir lo que quieres, es convertirte en quien necesitas ser. Cuando estos principios se integran, dejas de luchar contra la vida y empiezas a caminar con ella. Esto no es renunciar a tus sueños, es dejar de asfixiarlos con control excesivo. Los estoicos lo sabían. La paz no es ausencia de desafíos, es presencia de sabiduría. Y la sabiduría aplicada con constancia crea, inevitablemente, las condiciones para todo lo que es bueno. Si algo aún no ha llegado, no significa que haya sido negado, significa que está en camino. Tu trabajo ahora es simple, aunque profundo: relajarte, confiar y prepararte para recibir. Y si este video tocó tu mente de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like. Si te quedaste hasta el final, es porque algo dentro de ti ya decidió cambiar. Y esta vez no será superficial. Gracias por ver. Tú tienes la capacidad de cambiar. Existe una fuerza en ti que nunca desapareció, que despierta cada vez que tomas una decisión
incluso si es pequeña. Puede haberse quedado escondida por el desánimo, por las dificultades que parecían imposibles de superar, por las comparaciones que robaron tu confianza, por las caídas que parecían el final, pero que en realidad eran solo nuevos comienzos disfrazados. Y muchas veces, también por la voz del autosabotaje, esa que intenta convencerte de que no vale la pena intentarlo. Pero basta con una sola decisión para volver a encender esa fuerza. No es magia, no es suerte, es el poder de elegir todos los días cambiar un poco más. Marco Aurelio nos lo recordó cuando escribió: «Mira dentro de ti mismo, dentro está la fuente del bien, y puede brotar inagotablemente si siempre cavas en ella». Ahora imagina, si mejoras apenas un 1% cada día, ¿dónde estarías dentro de un año? ¿Qué límites ya habrías dejado atrás? Hoy voy a mostrarte 11 citas estoicas, simples pero poderosas, para reavivar esa fuerza, cambiar tu postura frente a la vida y ver cómo el mundo responde a tus decisiones. Si este video es un punto de giro, escribe en los comentarios: «Hoy elijo cambiar», porque toda transformación empieza en el instante en que decides actuar. Antes de la primera lección, dale me gusta, comenta y comparte. Solo de esa manera este video llega a más personas que necesitan esta claridad mental. Vamos a empezar. Cita 1. Si alguien te dice que cierta persona habla mal de ti, no des excusas sobre lo que se dice a tu respecto. Responde más bien: «Ignoraba mis otros defectos, de lo contrario, no habría mencionado solo estos». Epicteto. Escuchar que alguien habló mal de ti duele. Es como recibir un golpe invisible. De repente, el pecho se aprieta, la mente dispara justificaciones y sientes la necesidad de defenderte. Es natural, todos deseamos respeto, aceptación, reconocimiento. Pero Epicteto nos muestra otro camino, el de la madurez emocional. Nos invita a reírnos de la crítica, a responder con ligereza, porque quien realmente sabe quién es, no necesita entrar en guerra para afirmarse. Piensa en un billete de 100,000 pesos. Aunque esté arrugado, sucio o incluso roto, su valor no cambia. Contigo pasa lo mismo. Ninguna crítica tiene el poder de disminuir a quien conoce su propio valor. Solo que esa claridad exige crecimiento. Crecimiento emocional, intelectual, espiritual y hasta financiero. Porque cuando te fortaleces en todas las áreas, te das cuenta de que ya no necesitas la validación de nadie. La opinión de los demás sigue siendo ruidosa, pero deja de tener peso. Muchos confunden progreso solo con dinero, pero sin equilibrio, la balanza de la vida se tuerce. De nada sirve tener mucho y cargar con un vacío interno, o ser profundo espiritualmente y vivir dependiendo de otros. El crecimiento verdadero es el que sostiene tu paz, tu claridad y tu autonomía. Y es precisamente esa solidez interior la que te protege de las críticas. No porque te vuelvas arrogante, sino porque entiendes que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en discusiones que no construyen nada. A partir de hoy, elige canalizar tu fuerza hacia lo que edifica. Cultiva pensamientos sanos, rompe patrones que corroen tu autoestima y alinea tu mente con lo que te hace evolucionar. Eso es lo que te va a volver inquebrantable. Si esta lección tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Mi enfoque está en lo que construye». Y la próxima vez que alguien intente herirte con palabras, recuerda, no estás definido por lo que dicen, sino por lo que decides ser. Cita 2. Adopta la diferenciación de roles. Epicteto. Gran parte de nuestra confusión emocional nace de un intento imposible. Querer vivir todos los roles al mismo tiempo, sin asumir de verdad ninguno. Queremos las ventajas de uno, pero la libertad del otro. Es como quien desea una relación profunda, pero todavía actúa como si estuviera soltero. Quien sueña con emprender, pero insiste en vivir con la misma rutina estable de un empleado. Quien desea tener hijos,
pero ve en cada responsabilidad una carga. Quien clama por paz, pero sigue alimentando conflictos. Epicteto nos recuerda que la claridad nace de la elección. Primero, reconocer los roles que decidiste asumir. Después, honrarlos con integridad. Si intentas estar en todos los lugares al mismo tiempo, terminas sin estar en ninguno. Eso es madurez, tener el valor de responder a lo que la vida te pide ahora, incluso cuando tu deseo es escapar. Y aún así, entre tantos roles, padre, madre, profesional, pareja, amigo, hay uno que nadie puede vivir en tu lugar, el rol de ser quien realmente eres. Puedes apoyar, influir, cuidar, pero no puedes controlar al otro. Tu poder está solo en la forma como eliges actuar. Mantener la calma cuando alguien te provoca. Ofrecer presencia incluso cuando tu mente grita por huir. Respetar el espacio de un amigo sin cargar culpas que no son tuyas. Cada situación es una prueba y el estoicismo es el entrenamiento que te mantiene centrado. Como decía Séneca, los sabios son autosuficientes, pero aún así eligen tener amigos, vecinos y compañeros. No por dependencia, sino porque saben que las relaciones verdaderas amplían el bien que ya existe dentro de ellos. Ese es el punto central. Cuando te fortaleces por dentro, aportas con más presencia, más verdad y más coherencia en todo lo que haces. Porque estás completo, porque sabes el rol que elegiste y tienes el valor de vivirlo. Cita 3. Domina tu mente, domina tu vida. Epicteto. Mientras no aprendas a dirigir tu mente, ella será arrastrada por todos lados, por las noticias que asustan, por las comparaciones que te hacen sentir menos, por las preocupaciones que drenan tu energía. Despiertas reaccionando, pasas el día apagando incendios y terminas exhausto, con la sensación de que viviste mucho pero no viviste nada que realmente importa. Epicteto nos advierte: o tomas el timón de tu mente, o serás arrastrado por la marea de las circunstancias. Y no siempre quienes marcan el ritmo allá afuera tienen el compromiso de conducirte hacia un buen lugar. El mundo te empuja hacia afuera de ti, te distrae, te consume. Y si no estás atento, puedes pasar la vida entera en piloto automático, ocupado, cansado, pero con el alma vacía. Dominar la mente no es callar todos los pensamientos, es elegir cuáles merecen tu atención, es tener el valor de decir: este miedo no me define, esta comparación no me sirve, este pensamiento no tiene que convertirse en verdad. Cuando te das cuenta de esto, descubres un espacio entre lo que pasa y lo que sientes, y ese espacio es el lugar de la libertad. Allí puedes respirar, reflexionar, decidir. Allí nacen el autocontrol, la serenidad y la claridad. Y el entrenamiento empieza en lo simple, cuando alguien te provoca y eliges no reaccionar. Cuando algo sale mal y en vez de culparte o culpar al mundo, analizas con calma. Cuando la ansiedad llega y tú, en vez de huir, observas, acoges y respiras. Cada vez que haces eso, fortaleces la musculatura de la mente. Poco a poco dejas de ser reactivo, impulsivo, vulnerable y te vuelves firme, lúcido e imbatible. Epicteto decía que la clave de la libertad está en enfocarse solo en lo que está bajo nuestro control. Porque cuando cuidas lo que depende de ti, tu energía se multiplica. Pero cuando intentas controlar lo que nunca dependió de ti, solo desperdicias fuerzas. Dominar la mente es exactamente eso. Dejar de gastar energía tratando de controlar el mundo y empezar a invertir en cómo piensas, sientes y actúas. Cuando ese giro sucede, el caos puede seguir afuera, pero dentro de ti reina la paz. Al final, tu vida cambia cuando entiendes que no eres esclavo de tus pensamientos. Eres el dueño de la casa y tienes el derecho de decidir quién entra, quién sale y quién nunca más será bienvenido. Cita 4.
Frente a cada desafío, recuerda los recursos que ya tienes dentro de ti para enfrentarlo, Epicteto. Cuando los problemas llegan, el primer enemigo no es la situación en sí, sino la desesperación que aparece después. Es esa sensación asfixiante de que no tienes lo que se necesita, de que eres demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado desprevenido. Pero Epicteto nos recuerda: antes de rendirte, mira hacia adentro. Ya atravesaste otras tormentas. Ya lloraste, ya pensaste que no ibas a resistir, y aún así estás aquí, más curtido, más sensible, pero también más consciente. El error es olvidar tu propia fuerza. Ante cada nuevo obstáculo es como si fuera el primero, y la mente dispara: ¿será que puedo con esto? Pero la pregunta más justa sería: ¿cuántas veces ya he podido con esto? Dentro de ti ya existe coraje, paciencia, claridad y disciplina. Tal vez estén oxidadas, olvidadas en el fondo de un cajón, pero nunca dejaron de estar ahí. Es como caminar en la oscuridad con una linterna en el bolsillo. Sientes miedo, tropiezas, te desesperas, hasta que recuerdas buscarla. Y cuando enciendes la luz, descubres que el camino estuvo a tu alcance todo el tiempo. La práctica estoica es ese entrenamiento diario, recordarte a ti mismo cuando el mundo intenta hacerte olvidar. Usar lo que ya tienes en vez de suplicar por algo que tal vez nunca llegue. Cuando esa postura se convierte en hábito, sucede algo raro. Aprendes a cultivar tranquilidad en medio del caos. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque dejaste de ser rehén de las circunstancias. Epicteto nos invita a cambiar el pobre de mí por el menos mal que tengo esto en mí. Y cuando ocurre ese cambio, aunque sea por unos segundos, aparece una confianza silenciosa, firme, que no depende de la suerte, sino de la preparación. Porque, como él recordaba, la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y si estás preparado por dentro, hasta el peor escenario puede transformarse en un terreno fértil para tu crecimiento. Cita 5. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Séneca. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: a fulano le fue bien porque tuvo suerte? Lo que casi nadie ve son las madrugadas en silencio, las caídas escondidas, los comienzos que nadie aplaudió. La suerte es solo el nombre bonito que le damos al encuentro entre el esfuerzo y la ocasión, y la vida no manda invitación para ese encuentro, no avisa cuándo la oportunidad va a tocar la puerta. Muchas veces viene disfrazada de crisis, de rechazo o de un cambio inesperado. Quien está preparado ve un inicio, quien no lo está solo ve el final. Es tentador esperar el escenario perfecto, las condiciones ideales, el momento indicado, pero si esperas demasiado, vives atrapado en el deseo y nunca llegas a la acción. El estoicismo nos recuerda: no esperes, usa lo que tienes, en el tiempo que tienes, de la forma que sea posible. Nietzsche llamó amor fati a lo que los estoicos ya practicaban: amar el destino. No es resignación, es poder. Es transformar cada acontecimiento, incluso los más duros, en materia prima para tu crecimiento. Aceptar el presente no es rendirse, es actuar con sabiduría. Es comprender que desear que fuera distinto no cambia nada, pero usar lo que es con valentía lo cambia todo. Piensa en un atleta que entrena todos los días, incluso sin saber cuándo será convocado. Él no entrena porque ya tiene partido, entrena porque sabe que cuando llegue la oportunidad no habrá tiempo para prepararse. O estará listo o se quedará atrás. Con la vida pasa lo mismo, no te preparas cuando la oportunidad aparece, te preparas antes, viviendo en disciplina, alineando tus decisiones con tus valores, actuando con intención incluso en los días comunes. Porque quien vive en preparación no es arrastrado por el azar.
Quien se prepara encuentra sentido hasta en lo que parece una pérdida. Quien acepta la realidad con valentía transforma cualquier situación en aprendizaje y todo aprendizaje en crecimiento. Si esta lección resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir en preparación, porque la suerte no es casualidad, es la recompensa silenciosa de quien ya estaba listo. Cita 6. Lo invulnerable no es aquello que nunca es alcanzado, sino aquello que nunca es herido. A partir de eso, te mostraré a la persona sabia. Séneca. Ser fuerte no significa nunca ser alcanzado. Es caer y levantarse. Es sentir el golpe, pero no dejarse romper por dentro. Porque el dolor, la crítica, las pérdidas y los imprevistos hacen parte de la vida. Y negarlo es vivir en ilusión. Séneca nos recuerda que la verdadera invulnerabilidad no está en esconderse de los golpes, sino en aprender a atravesarlos sin perder la esencia. ¿Cuántas veces te has desestabilizado por una palabra maldicha? ¿O has dejado que un contratiempo pequeño arruinara todo tu día? Eso no es debilidad. Es solo la señal de que aún le estás dando más poder a las circunstancias que a ti mismo. Lo invulnerable, en la mirada estoica, no es frío como la piedra, es firme como el bambú, lo suficientemente flexible para doblarse con el viento, pero inquebrantable en su raíz. Esa es la verdadera fuerza, desarrollar una estabilidad emocional que no dependa de lo que pasa afuera. Pero esa fuerza no nace de repente. Se construye en silencio, en el ejercicio diario de dejar de herirse con lo que no merece herirte, porque la negatividad solo encuentra morada cuando le abrimos espacio, cuando creemos ser insuficientes, cuando buscamos aprobación en la mirada de los demás, cuando nos desconectamos de quienes realmente somos. Y en esos momentos, cualquier detalle se vuelve amenaza. Pero cuando estás completo, nada de lo que pase afuera logra derrumbarte, como mucho te enseña. Y como dijo Nietzsche, lo que no me mata, me fortalece. Ser invulnerable no significa no sentir, significa no ser esclavo de lo que sientes. Es entender que algunas cosas merecen tu respuesta, pero otras merecen solo el silencio de tu indiferencia. La sabiduría no elimina el dolor, elimina las cadenas que te atan a él. Lo que hiere no es el hecho en sí, sino el significado que eliges darle. Por eso Séneca no nos invita a ser fríos, nos invita a ser libres. Cita 7. Ningún ruido te alcanza y ninguna palabra te saca de tu centro. Séneca. Ese es el nivel de paz interior que todos buscamos. Una paz que no depende del silencio externo, sino de la solidez interna. Séneca describe aquí el estado de una mente entrenada, una mente que no reacciona a cualquier provocación, que no se desestabiliza con los gritos ajenos y que no entrega su paz a las emociones de los demás. Piensa en un río profundo. La superficie puede estar agitada, llena de olas y corrientes, pero en el fondo el agua permanece calma, silenciosa, intacta. Ese es el poder de una mente centrada. Llegar a ese punto no es magia, es práctica. Es aprender a recogerse cuando es necesario, a silenciar la prisa, a apagar el celular por unos minutos, a respirar profundo y regresar a uno mismo. El verdadero autocontrol no nace de la fuerza bruta, sino de la elección consciente de no perderse con aquello que intenta arrastrarte hacia afuera. Y no significa vivir aislado, significa vivir alineado, alineado con tus valores, con tus principios, con lo que realmente importa. Porque cuando tienes claridad sobre lo que guía tu vida, el ruido de afuera ya no tiene poder para sacarte del camino. Esa disciplina se construye en gestos simples. Una caminata sin prisa, una respiración profunda, escribir una página al final del día. Cada ritual es un recordatorio de que el mundo puede estar en caos, pero dentro de ti hay un lugar seguro.
La mente estoica es selectiva. Escoge lo que merece atención, lo que debe ser alimentado y lo que necesita ser ignorado. Marco Aurelio decía: «Fuerzo a mi mente a concentrarse y evito que se desvíe hacia las cosas externas». Porque él sabía, el foco es un bien demasiado valioso para ser desperdiciado. Si existe una habilidad capaz de transformar tu vida, es esta: mantenerte presente, poner energía solo en lo que está a tu alcance y soltar lo que escapa de tu control. La paz que buscas no es la ausencia de ruido, sino la fuerza que cultivas para no dejar que el ruido te atraviese. Cita 8. Deja de hablar sobre cómo debes ser una buena persona y conviértete en una de ellas. Marco Aurelio. Vivimos en un tiempo en el que todos opinan sobre todo, sobre cómo deberían actuar los demás, sobre lo que está bien o mal, sobre lo que significa ser alguien evolucionado. Pero la pregunta que realmente importa no es lo que dices, es cuánto vives lo que crees. Marco Aurelio nos recuerda algo simple y poderoso: las palabras no sostienen el carácter. Lo que inspira no es el discurso, es la actitud, sobre todo aquella que nadie ve. Muchos hablan de bondad, pero tratan mal a quien no puede darles nada a cambio. Predican empatía, pero juzgan sin conocer. Defienden justicia, pero callan cuando no les conviene. El estoicismo rompe ese velo. Nos invita a cambiar teoría por práctica, palabras por acción, discurso por coherencia. Ser una buena persona no es ser perfecto, es ser íntegro. Es reconocer el error, pedir perdón, escuchar antes de responder, actuar con justicia cuando sería más fácil ignorar. Es cumplir la palabra, aunque nadie la vaya a exigir. Y eso solo ocurre cuando desarrollas una fuerza que no necesita aplausos. Una fuerza que nace del autocontrol, de la claridad de valores y de la decisión firme de actuar con integridad, incluso cuando el impulso grita lo contrario. El estoico no sofoca emociones, las observa, no elimina sentimientos, aprende a convivir con ellos sin dejarse arrastrar, y en esa práctica conquista algo raro: resiliencia, consistencia y paz interior. La verdadera fuerza no es reaccionar rápido, es responder con conciencia, es elegir la actitud correcta cuando sería más fácil ceder al ego. Quien cultiva esa claridad habla menos y actúa más, inspira sin tener que anunciarlo, se convierte en alguien en quien los demás confían porque saben que hay solidez en cada gesto. La vida respeta a quien vive lo que cree. Más valioso que ser admirado en público es mirarse al espejo y sentir respeto por uno mismo, porque quien vive con verdad vive en paz, y quien vive en paz transforma el mundo, incluso en silencio. Cita 9. En todos los lugares, en cada momento tienes la opción: aceptar este acontecimiento con humildad, tratar a este individuo como debe ser tratado, abordar este pensamiento con cuidado, para que nada irracional entre de forma sigilosa. Marco Aurelio. La vida rara vez está bajo nuestro control, pero en cada situación, incluso en la más caótica, existe un espacio silencioso entre lo que sucede y tu respuesta. Ese espacio es pequeño, pero es lo que define la calidad de tu vida. Marco Aurelio nos recuerda: en cada instante tienes una elección. Puedes aceptar la realidad con humildad o resistirte hasta agotarte. Puedes tratar a alguien con justicia o reaccionar por impulso y encender conflictos. Puedes observar un pensamiento y dejarlo ir, o aferrarte a él como si fuera una verdad absoluta. Esas elecciones parecen invisibles, pero son ellas las que moldean el destino. El estoicismo no está en frases bonitas de libros antiguos, está en cómo vives lo ordinario, está en cómo hablas con el portero, en cómo manejas al pariente difícil, en cómo reaccionas ante tu propio error. Está en cómo tratas a quien no tiene nada que ofrecerte.
Vivir como un estoico es actuar con intención, es dejar de ser marioneta de las emociones automáticas y empezar a observarte. No es apagar tus sentimientos, es no permitir que tu reacción sea más grande que el problema. Por eso, los estoicos entrenaban las 3 grandes disciplinas. La disciplina del deseo, aceptar con valentía lo que no puede ser cambiado. La disciplina de la acción, elegir siempre lo que es justo, incluso cuando nadie más lo elige. La disciplina del consentimiento, cuestionar los pensamientos antes de permitirles gobernar tu mente. Estas prácticas son como levantar pesas para el alma. Cuanto más entrenas, más fuerte te vuelves frente a los altibajos de la vida. Cleantes lo resumió con claridad. El destino guía a los dispuestos, pero arrastra a los renuentes. Si aceptas la realidad con sabiduría, fluyes. Si resistes, te hieres. Ser estoico no es vivir con frialdad, es vivir con conciencia. Es darte cuenta de que cada instante trae una invitación secreta para actuar con más presencia, más claridad y más dominio de ti mismo. Y, cuando respondes con sabiduría en lugar de impulso, todo cambia. No porque el mundo allá afuera se haya transformado, sino porque transformaste la mirada con la que lo enfrentas. Cita 10. No entres en pánico ante la visión del conjunto de toda tu vida. No pienses en los problemas que ya enfrentaste o en aquellos que todavía tienes por enfrentar, sino pregúntate a ti mismo cuando cada problema aparezca, ¿qué hay de tan insoportable o incontrolable en esto? Tu respuesta te avergonzará. Marco Aurelio. Gran parte de las crisis no nos destruyen por lo que realmente son, sino por el tamaño que les damos dentro de nuestra mente. Cuando mezclas los fantasmas del pasado con los miedos del futuro, la carga se vuelve insoportable. Pero fíjate, esa carga no pertenece al presente. Marco Aurelio nos ofrece un antídoto simple y poderoso. Aislar el ahora. Pregúntate, ¿qué exactamente está pasando en este instante? ¿Qué hay de tan insoportable aquí y ahora? Esa pregunta tiene fuerza porque desarma el pánico. La desesperación crece cuando todo se convierte en una masa confusa. Lo que ya pasó, lo que está ocurriendo y lo que tal vez nunca suceda. Pero cuando regresas al presente, lo que parecía imposible se revela simplemente como difícil, y lo difícil lo puedes enfrentar. Es como escalar una montaña. Si miras solo la cima, el peso te paraliza. Pero si te concentras en el siguiente paso, descubres que puedes avanzar. Y paso a paso, lo inalcanzable se transforma en conquista. Ese es el secreto estoico, vencer un minuto a la vez. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de sufrir por aquello que todavía ni siquiera ha ocurrido y pasas a actuar en el único lugar donde el cambio es posible, el ahora. Ansiedad y pánico son hijos de la ilusión de que necesitamos resolverlo todo de una sola vez. Pero eso no es humano. Los estoicos lo sabían. Aunque firmes, eran hombres y mujeres comunes, que también tropezaban, pero aprendían a levantarse con claridad. Entonces, cuando tu mente se dispare, respira profundo y pregúntate cómo lo hacía Marco Aurelio. ¿Qué hay de tan incontrolable en esto aquí? Casi siempre vas a darte cuenta, no es el problema lo que es invencible, es el miedo que creció demasiado dentro de ti. Cita 11. Si en algún momento de tu vida llegas a encontrar algo mejor que la justicia, la verdad, el autocontrol, el valor, debe ser algo realmente extraordinario. Marco Aurelio. Todo el mundo dice que quiere tener una buena vida, pero ¿qué significa de verdad vivir bien? Muchos lo confunden con placer, con conquistas, con aplausos. Para Marco Aurelio, la respuesta era clara. Vivir bien es vivir con virtud. Es elegir lo que fortalece el carácter y no solo lo que satisface deseos pasajeros.
Justicia, sabiduría, valor y moderación no son palabras para adornar discursos, sino principios prácticos que moldean cada decisión. La sabiduría es como una luz en medio de la neblina. Muestra lo que realmente importa cuando todo parece confuso. Es esa pausa antes de responder un mensaje en medio de la rabia, cuando decides pensar antes de actuar y evitas crear un conflicto innecesario. El valor es la llama que te mantiene en movimiento, incluso cuando el miedo grita que te detengas. Es levantar la mano en una reunión para defender tu idea, aún temblando por dentro, o decidir iniciar un proyecto nuevo sin ninguna garantía de éxito. La justicia es el recuerdo de que cada decisión tuya toca otras vidas y que el respeto nunca debe negociarse. Es devolver el cambio de más que recibiste sin que nadie lo note, o tratar con dignidad a alguien que trabaja para ti, incluso cuando podrías simplemente ignorarlo. Y la moderación es el escudo contra el exceso. Impide que el placer inmediato se convierta en una prisión mañana. Es rechazar otra ronda de licor cuando ya pasaste el límite, o no comprar algo costoso solo para calmar la ansiedad del momento, sabiendo que después vendría el arrepentimiento. Estas virtudes funcionan como engranajes. Una impulsa a la otra. Cuando vives con ellas, hasta los días más duros se vuelven soportables, porque sabes que estás en el camino correcto, no el más fácil, pero sí el más verdadero. Ser sabio no es nunca equivocarse, es aprender rápido de cada caída. Ser valiente no es no sentir miedo, es actuar a pesar de él. Ser justo es no empujar a nadie hacia atrás solo para correr más rápido, y ser moderado es tener presencia, comer cuando tienes hambre, gastar cuando tiene sentido, vivir sin perderte en los excesos. Marco Aurelio nos invita a hacernos la pregunta que realmente importa: ¿qué estoy cultivando dentro de mí? ¿En quién me estoy convirtiendo? Al final, la vida no será medida por lo que acumulaste, sino por quién elegiste ser. Si la respuesta es alguien más sabio, más valiente, más justo y más equilibrado, entonces ya estás en el camino correcto, aunque nadie lo vea, aunque nadie te aplauda. Porque quien vive con virtud lleva dentro de sí la mayor de las recompensas, la paz de estar en armonía consigo mismo. Y si esta reflexión encendió algo en ti, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir con virtud. Así, conviertes esta decisión en compromiso y das el primer paso hacia una vida guiada por la claridad, por el valor y por la verdadera libertad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.